Ok, mis hermanos, les doy a todos la bienvenida al video del día de hoy. Como ven allá este canal se va a llamar Volviendo a las Sendas Antiguas. Les voy a hacer invitación para que se puedan estar suscribiendo y puedan ver nuestro futuro contenido. La verdad que vamos a estar subiendo videos constantemente y también les invito a activar la campana de notificaciones para que puedan estar viendo y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Amén. El día de hoy que vamos a hablar acerca del rapto secreto de la iglesia, el rapto pretribulacional. ¿Cuáles son las posturas bíblicas que hay con respecto a esto? De cierta manera lo vamos a estar desmantelando porque es una doctrina falsa que no se encuentra en la palabra. Entonces vamos a dar el fundamento bíblico y vamos a tener los siguientes propósitos. A la luz de las Escrituras, derrocar una de las doctrinas más dañinas del cristianismo, el rapto secreto pretribulacional. Es decir, que este rapto postula que los escogidos serían llevados al cielo antes de la gran tribulación. Y definir bíblicamente lo que conocemos como arrebatamiento o rapto. Establecer el tiempo profético en que este hecho tiene lugar en las Sagradas Escrituras. Así que nos propusimos estas tres metas para el video del día de hoy y vamos a estar profundizando en este tema. Así que continuamos y seguimos con la siguiente cita bíblica, que es el texto madre de esta doctrina. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 nos dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con el Mesías a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, mis hermanos, acá podemos ver diferentes colores en parte del texto, diferentes frases con diferentes colores, las cuales son primordial de que usted le ponga mucha atención. Luego vamos a hacer una conjetura con estos colores y si usted quiere puede pausar el video para poder estarlo viendo más detenidamente. Ahora vamos a ver en qué otra parte de la Biblia Pablo nos habla acerca del arrebatamiento. En el libro de Corintios, capítulo 15, versículos 51 a 54, nos dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Acá podemos ver que este texto de Corintios nos complementa un poco más la historia. Nos da un momento, nos da una señal y nos da un orden específico y también un requisito que es necesario que seamos vestidos de incorrupción. Entonces, Corintios y Tesalonicenses se está completando en esta doctrina. Ahora vamos a ver lo siguiente con respecto a los colores que yo le había mencionado. Bueno, se nos presentan primeramente que los que murieron en el Mesías, en Yeshua, o Jesucristo, como usted le conozca, y los que vivan sirviendo al Mesías serán arrebatados. Nos habla de dos tipos de personas: los que durmieron y también los que estén vivos en ese momento, los que hayamos quedado, dice Pablo, claramente sirviendo al Mesías. Ahora, se nos da un orden: los muertos en el Mesías resucitan primero y los vivos son tomados para ser juntos transformados. Entonces, los muertos primero, luego los vivos. Y nos da una señal y un tiempo: al sonido de la trompeta, esa es la señal, y en un abrir y cerrar de ojos, es decir, que será un evento rapidísimo. También nos establece un lugar físico: somos llevados a las nubes para recibir al Mesías en el aire.
y un requerimiento, ser vestidos de incorrupción, es decir, que tengamos cuerpos glorificados. Y aquí, mis hermanos, muchísimos especulan a través de tantas cosas y de tantas doctrinas. Cuando nosotros se nos habla de un cuerpo incorrupto, se refiere a que seremos restablecidos a nuestra condición original, como Adonai nos creó, sin pecado, sin mancha, un hombre perfecto que podía vivir muchísimos años, que no se enfermaba, que no había pecado en él. Esa es la corrupción que saldrá de nosotros, el pecado, las enfermedades, etcétera. Vamos a ser restablecidos a cómo Adonai nos creó. Entonces, hasta aquí Pablo lo que está haciendo es describir un acontecimiento, pero no anuncia un tiempo determinado. Es decir, él está describiendo este evento de cómo va a ser nuestra reunión con el Mesías. No está diciendo si va a ser antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Entonces, de aquí muchos dicen, ven, este es el texto que dice de que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación, pero hasta el momento no lo vemos. Solamente está describiendo un momento, en un lugar, en un orden establecido, con una señal. Entonces, eso es lo que llevamos hasta ahora. Con respecto a que se nos presenta que los muertos que murieron en el Mesías y los que vivan sirviendo al Mesías, estos son los arrebatados. Esto es lo que se nos presenta. Esas son las personas que serán arrebatadas en ese momento. Podemos decir que ellos son los santos, los escogidos, etcétera. Entonces, para saber de dónde Pablo obtuvo esta información, de dónde Pablo recopiló estos datos para anunciar cómo sería ese evento determinado que está narrándole a los de Tesalónica y a los de Corinto, debemos saber qué es lo que Pablo enseñaba. Y Pablo conocía profundamente las escrituras. Él enseñó la Torá, enseñó los escritos, enseñó los profetas y también el evangelio que recibió por revelación del mismo Yeshua HaMashiach. Así lo dice en el libro de Gálatas capítulo 1. Entonces, veamos de dónde las escrituras nos narran que un día los muertos se levantarán. Aquí tenemos 4 textos bíblicos. Después vamos a profundizar en los 2 últimos. Salmo 16, versículo 10 al 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces está diciendo que no siempre se quedará en el Seol. Eso está diciendo el salmista. Y encima complementa diciendo que su santo, eh, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces los que se levantarán son los santos, los muertos en el Mesías, y que ellos no verán corrupción porque se vestirán de incorruptibles en ese día. Pablo así lo narraba. Isaías 26:19. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida, los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán de alegría, porque tú eres como el rocío de luces y la tierra dará a luz a sus muertos. Entonces vemos que se va complementando la historia y se nos va mostrando que ya desde antes había una profecía acerca de que los muertos se volverían a levantar, que volverían a la vida. Muchos creen que esto parte con Pablo, pero viene de muchísimo antes entre los escritos y los profetas. Entonces ahora el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí es necesario aclarar que estas son 2 resurrecciones. La primera, que es para vida eterna, es decir, los que no son parte de la muerte segunda, los que resucitarán en la venida gloriosa del Mesías, y los que son para vergüenza y confusión perpetua, estos son los que despertarán luego de los 1000 años, luego del milenio, para ser parte de la muerte segunda, los que serán condenados en el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, Mateo 24:31 nos habla de lo siguiente, acerca de los que viven, los que estén vivos. Ya vimos a los muertos, ahora hablemos de los que viven. El 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos aquí claramente que se cumple una de las señales de las que Pablo habló, con voz de trompeta, ángeles. Y estos son los que toman a los escogidos. Entonces básicamente estamos rearmando de dónde obtuvo las bases Pablo. Las obtuvo de la Torá, de los escritos, de los profetas y del evangelio revelado por Yeshua HaMashiach.
o Jesucristo, como usted le conozca, mi hermano. Ahora, profundicemos un poco en el libro de Daniel. Daniel 12, del 1 al 2, nos dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Establezcamos un punto. Primero vamos a ahondar en que aquí se nos presentan a los muertos, a los que duermen, que serán levantados, unos para vida eterna. Pero esto, ¿cuándo sucede? Después del tiempo de angustia, después de que se derrame este tiempo de angustia sobre la tierra. Entonces, a eso debemos estar atentos nosotros. ¿Cuál es el orden que se nos establece? Pablo nunca da un orden, nunca dice si es antes, después o durante de la gran tribulación. Pero acá podemos ver en los escritos que sí se nos da un orden establecidos, y aquí pone a la resurrección de los muertos después del tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, veamos lo siguiente en Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Muchas gracias. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces aquí también por medio del Mesías, de Yeshua HaMashiach, nos está mostrando un tiempo que es inmediatamente después de la gran tribulación. Aparece la señal del Hijo del Hombre y él envía a sus ángeles con voz de trompeta, tal cual como lo dijo Pablo, a buscar a sus escogidos. La base de Pablo. Pablo no fue el primero en decir que los muertos en el Mesías volverían a la vida y que los que hayan quedado y estén perseverando serían tomados en la venida del Mesías. Pablo relata ese momento y nunca indica si es antes o después de la gran tribulación. En base a la palabra vemos que Daniel nos establece que los muertos para vida eterna resucitan luego del gran tiempo de angustia. Y en Mateo vemos que Yeshua establece el tiempo de recoger a los escogidos inmediatamente después de la gran tribulación. Entonces, seamos sabios, mis hermanos. No podemos decir que Pablo en Tesalonicenses y en Corintios está diciendo que va a ser antes de la gran tribulación. Él, sus bases las establece en la Torá, los escritos, los profetas y en el Evangelio revelado por Yeshua HaMashiach. Entonces, nosotros con esas bases debemos ir a esas partes de las escrituras y ver qué fue lo que enseñó Pablo realmente, para que no caigamos en el error de tomar un texto, sacarlo de su contexto y hacer una doctrina de demonios. Ahora, en Daniel 12:1 nos dice lo siguiente: será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En Mateo 24, 21 al 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, está hablando del mismo evento. Y en el versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo sé que usted muchas veces ha escuchado de que estos días están siendo cortos, están pasando más rápido. Y se acuerda de este momento de la escritura, pero este momento se refiere a cuando ya estemos en la gran tribulación. Allí dice que los escogidos están viviendo la gran tribulación. No dice que se fueron 7 años antes. Entonces, veamos lo siguiente ahora, Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, los escogidos están pasando la gran tribulación e inmediatamente después de la gran tribulación, con voz de trompeta, son tomados por los ángeles, tal cual como Pablo lo había mencionado.
Ahora en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17 dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí vemos que están los muertos que resucitaron en el Mesías y luego nosotros los que estemos atravesando la gran tribulación, seremos tomados por los ángeles. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y acá nos encontramos con lo siguiente también. Este versículo también se ha sacado de su contexto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Acá no podemos decir que son eventos diferentes. Está hablando de su venida y que en su venida ocurrirá nuestra reunión con él. Entonces, no son dos eventos separados, nuestra reunión con él ocurre en su venida gloriosa. Mateo 24, del 29 al 30, lo vamos a leer nuevamente y creo que más adelante lo vamos a leer también porque es necesario entender a cabalidad los tiempos a los cuales se estaba refiriendo Pablo. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando aquí dice en Tesalonicenses 2, versículo 1, perdón, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1, allí nos está diciendo claramente de que en su venida será nuestra reunión con él. Y acá nos dice que su venida es inmediatamente después de la gran tribulación y es allí donde él nos manda a buscar con los ángeles para reunirnos con él. Entonces, no podemos decir que es un rapto secreto antes de la gran tribulación. El tiempo establecido para nuestra reunida con el Mesías y su venida gloriosa es después de la gran tribulación. Apocalipsis 1:7, y esta es su venida. He aquí el que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, sigamos con segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero ahora el versículo 2 y 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, sino ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí es necesario hablar un poco del contexto. Pablo, esta es la segunda carta que le envía a los de Tesalónica. Cuando les envió la primera y les dice, no se entristezcan por los que mueren, porque ellos resucitarán primero y nosotros seremos transformados, entonces muchos de ellos dejaron de trabajar. De hecho, si usted profundiza en segunda de Tesalonicenses, se va a encontrar de que hay un versículo muy célebre allí que dice de que entonces el que no trabaja no coma. ¿Por qué? Porque él instaba a que pudieran estar trabajando y que se calmaran porque todavía faltaba algo para que ocurriese la venida del Mesías. Y este es el momento donde se nos condiciona su venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces no va a ocurrir nuestra reunión con él en su venida gloriosa antes que se presente la apostasía, es decir, el abandono de la fe que ya estamos viviendo desde hace mucho tiempo hasta los días de hoy, y la manifestación física y pública del antimesías o el anticristo, como le conozcas. Entonces, estos dos eventos detienen nuestra reunión con Adonai, con Yeshua HaMashiach cuando venga en las nubes. Entonces, Mateo 24 del 15 al 21 nos presenta lo siguiente, cuando aparece este anticristo.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judeas huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces nos está diciendo que en este momento se va a presentar públicamente el anticristo, y cuando él se presente, entonces huyan. ¿Por qué deben huir? Porque será el momento de la gran tribulación. Es decir, con la venida del anticristo llega la gran tribulación. La llegada del antimesías en su manifestación pública da partida a la gran tribulación. Es aquí donde comienza ese proceso de tiempo. Nuestra reunión con el Mesías en su gloriosa venida es inmediatamente después de la gran tribulación, como lo dijo Mateo 24, versículo 29, y la resurrección de los muertos para vida eterna es después del tiempo de angustia, como se nos presenta en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Así que con esa parte cerramos esta primera parte del video. Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo al 7 al 8 nos presenta lo siguiente. Y esto también es tema de debate entre muchos grupos del cristianismo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, esta es la postura del cristianismo, la iglesia y el Espíritu Santo. Una de las posturas del cristianismo es que la iglesia fiel y verdadera, y lo coloco aquí entre comillas porque ese es tema para otro video, para ahondar cuál es la verdadera iglesia y cuál es la iglesia fiel y verdadera del Mesías. Con el poder del Espíritu Santo detienen al anticristo porque tienen el poder de deshacer toda obra de maldad. Ahora, los versículos anteriores, los que vimos acá, nos están hablando de que hay algo que lo detiene. No están diciendo qué es lo que lo detiene, sino que hay algo. Y cuando ese algo o ese alguien se ha quitado, entonces se podrá manifestar el anticristo. Entonces aquí muchos hacen esta conjetura que acabamos de ver. Nosotros, la iglesia fiel y verdadera, somos los que detenemos con el poder del Espíritu Santo al anticristo. Pero estos son solo conjeturas humanas sin fundamento bíblico y no podemos hacer doctrinas de un pensamiento humano. Eso es grave. Veamos qué dicen las escrituras con respecto a esto. En el primer argumento, segunda de Tesalonicenses 2, versículos 5 y 6, es decir, dos versículos anteriores a los que acabamos de leer, nos dice lo siguiente. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, Pablo les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con ustedes, yo les conté, yo les dije qué es lo que era lo que detenía la manifestación del anticristo? Y sabemos de que Pablo lo que enseñaba era en base a las escrituras de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, luego les dice, y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Es decir, allá la iglesia de Tesalónica, la congregación que estaba allí, les dice, ustedes saben qué es lo que lo detiene. En ningún momento le dice, nosotros que somos iglesia lo detenemos. Entonces se descalifica automáticamente que sea la iglesia quien detiene la manifestación del anticristo, porque no se hace Pablo y los de Tesalónica partícipe de ese momento y ellos correspondían a la iglesia. Ahora, Daniel 12:1, y lo vamos a leer en dos versiones. Tenemos por un lado la Reina Valera 1960, y nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces acá, ¿cuál es lo malo en este versículo? Que nos dice se levantará Miguel y nos presenta el arcángel Miguel como alguien que se va a hacer presente en ese momento y nada más lejos de la verdad. Y en un segundo punto también nos muestra que en aquel tiempo el pueblo sería libertado. Pero vamos a una traducción más fidedigna a lo que querían plasmar
Daniel en esta parte del relato. La Biblia Kadosh israelita mesiánica. Es el mismo versículo para que usted pueda hacer la comparativa. En aquel tiempo, Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, será quitado, es decir, será sacado de en medio en ese momento. Y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta este momento, es decir, la gran tribulación. En ese tiempo, tu pueblo será redimido, no libertado, redimido. Y podemos ver en el libro de Daniel que el pueblo y los santos serán redimidos a espada y a fuego. Todos los que cuyos nombres se encuentran escritos en el libro. Amén. Así que vamos a avanzar en la historia para poder saber entonces quién detiene la manifestación del anticristo. Vimos recién la versión Kadosh israelita mesiánica que nos dice que será el arcángel Miguel el quitado en ese momento. Y acá en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 al 7, nos dice, específicamente en el versículo 7, que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Y acá podemos ver en el libro de Daniel que el que es quitado de en medio es el arcángel Miguel, y entonces viene la gran tribulación. Y Yeshua en Mateo 24 nos estaba diciendo que cuando aparezca la abominación desoladora, entonces huyan porque habrá gran tribulación. Quien detiene la manifestación del anticristo es el arcángel Miguel. Ahora veamos lo siguiente. Aquí tenemos algunos pasajes que nos hacen referencia a esto también. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, en ese momento ya no prevalecieron en el Chamaín, en el cielo, sino que fueron arrojados a esta tierra. Prosigamos en la historia. En el versículo 12 y versículo 17 nos dice lo siguiente. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella y los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Esos son los descendientes, los santos. Daniel 7:25 nos dice esto con respecto a los santos. Y hablará palabras contra el Altísimo. Ahí se está refiriendo al anticristo. Él hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo los quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando dice que Satanás desciende con gran furor, perdón, cuando dice que Satanás desciende con gran furor, significa allí, porque le queda poco tiempo, es porque el tiempo que le queda es tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora sigamos. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos muestra quiénes son estos santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Entonces ahora allí veámoslo de una manera más gráfica para que lo podamos entender de mejor manera. Apocalipsis 12:12. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:17. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y luego nos dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Entonces, los santos que serán quebrantados por el anticristo en este momento son los que guardan los mandamientos de Adonai y los que mantengan el testimonio de Yeshua.
Entonces nos está diciendo que claramente ellos van a ser perseguidos, que van a ser alcanzados por el anticristo, que serán entregados en su mano durante una cantidad de tiempo determinada, y esto es durante la gran tribulación. Entonces, mis hermanos, no podemos aseverar de que el anticristo, perdón, de que el arrebatamiento de la iglesia sea antes de la gran tribulación. Continuemos. Entonces, en síntesis, todos pasamos la gran tribulación. La iglesia no detiene al antimesías. Miguel, el arcángel, es quien lo detiene. Y cuando él sea quitado de en medio, el antimesías se podrá manifestar. La evidencia bíblica demuestra que los santos de Adonai pasan la gran tribulación y la venida gloriosa del Mesías es donde ocurre nuestra reunión con él y se da lugar después de la gran tribulación. Es decir, la gran tribulación la pasamos absolutamente todos. Apocalipsis 7, versículo 9 y luego del 13 al 14. Veamos lo siguiente. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas palmas en las manos es una señal clara de que ellos se encontrarían en el tiempo del milenio, donde se celebrarían las fiestas de los tabernáculos. Ahora, el versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló y diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si ellos salieron de la gran tribulación, es porque estuvieron en la gran tribulación primeramente. Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando este pasaje de los santos cuando ya esté en el milenio. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, y este es uno de los argumentos que más se dan también para poder justificar el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y es el siguiente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Aquí el grave error es graficar el tiempo de la gran tribulación y el tiempo de la ira del Cordero como un solo evento. Son eventos por separado y para descubrirlos es necesario identificar dónde comienza la ira del Cordero, porque ya vimos que la gran tribulación comienza con la manifestación pública del anticristo. Entonces, Apocalipsis 6 versículo 15 al 17 nos dice lo siguiente. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Y saben que, mis hermanos, para nuestra sorpresa, esto ocurre en el sexto sello. Es allí recién anunciada la ira del Cordero. Ahora veamos en paralelo Apocalipsis 6:12 al 13 y Mateo 24 del 29 al 31. Les dije que lo volveríamos a leer, pero es necesario para poder entender todo este crucigrama que nos dan las escrituras para poder entender los tiempos finales. Entonces nos dice por acá, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Por acá en Mateo nos dice, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces recién allí, es decir, nos está graficando el mismo evento, exactamente el mismo. Y recién allí aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y qué es lo que ocurre ahora?
Enviará a sus ángeles con voz de trompeta, tal como lo dijo Pablo, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, mis hermanos, nos está mostrando el mismo evento del sexto sello, es decir, que los anteriores sí los estamos atravesando. En el sexto sello se anuncia la ira del Cordero, para que veamos ya en el séptimo la ira derramada de la cual nosotros fuimos librados. Recuerda siempre esto, Yeshua prometió librarte de la ira porque estás puesto para salvación. Y debemos entender entonces cuándo llega la salvación y cuándo llega la ira. La ira llega acá en el sexto sello, es allí anunciada. Y ahora vamos a ver cuándo llega la salvación. Malaquías 4, del versículo 1 al 2, nos dice lo siguiente: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso va a hacer con los malos, va a derramar su ira sobre ellos, sobre los impíos, sobre los pecadores, sobre los que no quisieron hacer la voluntad de Dios y no reconocer al Mesías como su Señor y su Salvador. ¿Y ahora qué va a pasar con los que tenían su nombre? Con los que de verdad estaban buscando hacer lo bueno, con los que estaban buscando hacer su voluntad. Mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación. La iglesia cristiana muchas veces dice que en el arrebatamiento ocurre la salvación. Aquí estamos viendo de que ese momento de la salvación es en el mismo día donde se derrama la ira, de lo que nosotros somos librados y sacados con fuerzas, como muchos emplean el verbo arpazo, somos sacados con fuerza para no sufrir la ira del Cordero, no para no sufrir el momento de la gran tribulación. Entonces nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis. ¿De dónde saldréis? De la tierra, porque serás arrebatado. Los ángeles vendrán por ti para llevarte a las nubes y ser transformados juntos con los muertos en el Mesías. Y saltaréis como becerros de la manada, tal como lo profetizó Isaías, cuando dijo que sería un día de alegría, un día de júbilo. Entonces, este es nuestro, entre comillas, arrebatamiento. Después de la gran tribulación, los muertos para vida eterna resucitan primero. Nosotros somos tomados por los ángeles. Al sonar de la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos, somos transformados a incorruptibles en las nubes, recibimos al Mesías en el aire, y los que no son tomados atraviesan el proceso de la ira del Cordero, de la cual nosotros fuimos librados, porque nuestra salvación llega en la venida gloriosa de Yeshua HaMashiach. Pablo nunca narró un arrebatamiento como un evento separado de la venida del Mesías. Él narró cómo sería en nosotros el momento en que Yeshua HaMashiach vendría en las nubes. Ahora veamos lo siguiente, con respecto a los tiempos y las ocasiones. Aquí hay mucho de qué hablar también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es decir, Pablo nunca les escribió de cuándo podría ocurrir la venida del Mesías. Y vamos a descubrir por qué. Este es el único momento en que Pablo hace referencia en qué momento pudiese ocurrir. Y el momento en el que pudiese ocurrir es nada más y nada menos que Yom Teruah. Levítico 23-24 nos habla lo siguiente con respecto a la fiesta de Yom Teruah. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Les suena un poco una fiesta al son de trompetas? Veamos Corintios 15, versículo 52, para que refresquemos nuestra memoria. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, con respecto a las fiestas solemnes del Eterno, muchos dicen las fiestas solemnes dicen las fiestas de los judíos. No, Levítico 23 nos dice que son las fiestas del Eterno, a Él le pertenecen, y son convocaciones kadosh, santas para nosotros y perpetuas, para nosotros que somos el pueblo de Dios. Entonces, Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero en el cuerpo es del Mesías. Acá nos está diciendo, algunas personas piensan que Pablo le dice, si no guarden el Shabbat, si no guardan las fiestas del Eterno, que nadie los juzgue. No, él está diciendo a los colosenses que a ustedes nadie los juzgue por estar guardando las fiestas del Eterno. Porque Pablo precisamente enseñó a que debíamos guardar los mandamientos, los estatutos y los moadín, que son los tiempos del Eterno. Entonces, estos son sombras de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque un día de Yom Teruah ocurrirá la venida del Mesías. En esa fiesta solemne ocurrirá la venida y lo que conocen ustedes como arrebatamiento. Es en el día de Yom Teruah, la conmemoración al son de trompetas en una santa convocación. Entonces, en 1 de Tesalonicenses 5:1, recordemos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. El día y la hora nadie lo sabe porque estas fechas cambian según el calendario hebreo bíblico. ¿Y por qué estos hermanos de Tesalónica no tenían necesidad? Porque ya Pablo les había enseñado que ellos debían guardar los mandamientos y las fiestas del Eterno. Por lo tanto, saben qué significa cada una de estas fiestas. De hecho, son 7, y estas 7 fiestas tienen cumplimientos proféticos en el cuerpo del Mesías, tal como lo vemos en Colosenses 2:17. Entonces, ¿por qué el día y la hora nadie lo sabe? Porque si nosotros decimos, será en Yom Teruah, muchos dirán, no, ustedes son mentirosos porque el día y la hora nadie lo sabe. No, mi hermano, nadie lo sabe porque estas fechas se guían por el calendario lunar, el calendario hebreo bíblico, por lo tanto, cada año cambia según la luna nueva. Entonces, es por eso básicamente. Mateo 25, versículo del 5 al 6, y luego leeremos del 10 al 12. Ya esto a usted le parecerá bastante conocido. La parábola de las 10 vírgenes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Este clamor está en esta parábola simbolizado como la trompeta o el shofar. Aquí viene el esposo, Sarit, a recibirle. Al son del shofar, de la trompeta de Dios, es cuando vendrá el esposo, Yeshua HaMashiach. Ahora, ¿qué pasó con las vírgenes insensatas? Nos dice en el versículo 10, 11 y 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros quiere escuchar esto, ¿verdad? Que llegue ese día y Yeshua nos diga, no os conozco. Creo que peor que la condenación es que nosotros lleguemos a escuchar que Él nunca nos conoció. Apartados de mí, hacedores de maldad, transgresores de la Torá. Entonces, debemos procurar velar y alejarnos de la paganería del mundo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2 y 4. Pablo lo planteó de la siguiente manera. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Por qué las vírgenes fueron, las insensatas fueron sorprendidas de mala manera? Porque andaban en tinieblas, no andaban ocupándose del reino, no tenían puesta la mirada en el reino por sobre todas las cosas. Y hoy en día muchas veces pasa esto con los hermanos. Entonces, la expresión como ladrón en la noche hace referencia a sorpresa, no que será algo oculto. Ya vimos en toda la palabra que será algo visible, que se escucharán trompetas, que él vendrá con las nubes, que será como un relámpago que cruza el cielo, etcétera. Entonces no podemos por una metáfora decir, será oculto porque es como ladrón en la noche. No, mis hermanos, a usted tiene que velar para que a usted no le sorprenda como ladrón en la noche. Entonces nos manda a velar para que nos encontremos haciendo su voluntad, y parte de la fiesta de Yom Teruah precisamente es velar y además de tocar la trompeta de Dios, el shofar, su fiesta solemne. Entonces, mis hermanos, básicamente pudimos ver el día de hoy todos
pero todos los fundamentos bíblicos para poder abordar de que la teología del rapto antes de la gran tribulación es algo dañino y diabólico para nuestras vidas. No podemos tomar una teología de hombre para aplicarla a nosotros, porque básicamente nos aparta de la verdad. La palabra en el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice de que nosotros, cuando nos extraviamos de la doctrina del Mesías, entonces no tenemos al Padre ni al Hijo. Entonces debemos tener cuidado a qué cosas nos extraviamos, a qué cosas el mundo nos puede llevar o las mentiras heredadas de generación en generación dentro de las iglesias. Debemos siempre analizarlo todo, siempre escudriñar todo, analizar todo y retener solamente lo bueno para nuestras vidas. Es momento de que desechemos las mentiras y vengamos al verdadero conocimiento de la palabra. Yeshua dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas encontrarán la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces es básicamente esa la invitación que queremos hacerles hoy día. Muchas veces la gran mayoría está equivocada y solamente unos pocos han podido llegar a la verdad. La invitación no es que crea ciegamente a todas nuestras palabras, sino que básicamente usted escudriñe las escrituras por sí mismo para llegar a lo que de verdad nos quiere decir la palabra de Dios y no a lo que el hombre nos quiera inventar. Así que bueno, este ha sido el video del día de hoy. Les invito a que puedan suscribirse, a que puedan activar la campana de notificaciones. Nos ayudarían bastante compartiendo este video y dándole un me gusta. Si tienen alguna solicitud para el siguiente video, pueden escribirlo en los comentarios y estaremos trabajando en ellos. Muchas bendiciones y shalom, shalom.